Bien, buenos días a todos los que están en la clase virtual, todos los que han podido ingresar. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Mierda. Bien, entonces bienvenido una vez más a la clase virtual, donde vamos a aprender a hacer diferentes tipos de cortes que se realizan o que vamos a realizar en laboratorio una vez estemos en las clases presenciales. El laboratorio o la práctica de hoy día es una introducción a lo que son zonas y sistemas de tejidos vegetales. Bien, ¿qué vienen a ser las zonas y sistemas de tejidos vegetales? Vienen a ser zonas mediante el cual se encuentran diferentes tejidos para una identificación más rápida al momento de colocar una muestra en el microscopio, ¿sí? Entonces, hay diferentes zonas y sistemas que podemos hacer la descripción a través de un corte histológico, ¿no? Bien, entonces, hay diferentes tipos de cortes que se realizan para la observación microscópica de los tejidos vegetales, ¿sí? Entonces, con los vegetales que más vamos a trabajar en laboratorio, los vegetales más comunes son el grupo de las plantas monocotiledóneas y de las dicotiledóneas, ¿sí? ¿Cuáles son, por ejemplo, plantas dicotiledóneas? Son plantas que tienen una hoja más ancha, a diferencia de las monocotiledóneas, ¿no? Tienen una estructura del tallo primaria y secundaria. ¿Cómo sé que es una estructura primaria? Porque aquí hasta la segunda hoja, contando desde arriba de la planta, la primera, la segunda hoja, toda esta zona es estructura primaria. ¿Cómo yo sé que es una estructura primaria a simple vista o palpando el vegetal? Cuando tiene flexibilidad. Cuando el vegetal todavía tiene una flexibilidad y yo lo puedo doblar y se dobla como si fuera prácticamente una goma, ¿no? Ahí yo sé que es una estructura primaria, ¿sí? Entonces, toda esta zona de aquí, todavía que es una zona bastante tierna, ¿sí? Donde ya adquiere más dureza el vegetal, ya es una zona de estructura secundaria. ¿Por qué? Porque ya el tejido vegetal se va haciendo más rígido, ¿sí? Y se puede ver la diferencia en un corte histológico de estructura primaria y de estructura secundaria, ¿sí? Eso lo van a observar ustedes en laboratorio y van a poder observar la diferencia que existe entre estas dos estructuras, ¿sí? Cuando lleven la muestra al laboratorio, ¿no? Pueden llevar, por ejemplo, una muestra de un tachigo, de un cupecí, de un toboroche, una palta, de una manga. Todas esas plantas, les menciono, que comúnmente en casa o son plantas que la podemos encontrar fácilmente. Todas esas pertenecen al grupo de las dicotiledóneas, ¿sí? Cuando realicemos corte de monocotiledónea, pueden llevar a partir de cualquier pasto, ¿no? El pasto, la grama que decimos comúnmente, una planta de sorgo, un maíz, si tienen una caña de azúcar, una paja de cedrón que se llama, todas esas plantas pertenecen al grupo de las monocotiledóneas. ¿Por qué? Porque si yo observo esas plantas tienen hojas alargadas, ¿sí? Entonces, todas esas plantas que tienen hojas alargadas como de pasto, por ejemplo, como de un maíz, pertenecen al grupo de las monocotiledóneas, ¿no? Entonces, esas muestras yo se las pido anticipadamente para que ustedes lleven y realicemos los cortes en el laboratorio y podemos
podamos observar la diferencia que existen entre estos dos grupos vegetales, ¿sí? Entonces, el corte más común para la observación de los tejidos histológicos o de los tejidos vegetales viene a ser el corte transversal. ¿Cuál es el corte transversal? En el que yo hago un corte del tallo de esta manera, un corte de forma horizontal, ¿sí? Y debo sacar un filamento lo más delgado posible de ese tallo, ¿sí? ¿Por qué tiene que ser delgado ese corte? Porque mientras más delgado yo corte, voy a cortar con una navaja o con un bisturí, mientras más delgado yo haga el corte, pues voy a observar mejor la forma de las células, ¿sí? Y las paredes celulares en mi tejido que voy a observar, ¿sí? Y se van a dar cuenta ustedes cuando hagan su corte, cuando no lo hagan muy delgado, pues van a observar solamente como una masa de color verde y no van a poder observar claramente los bordes que presentan cada célula en estos tejidos, ¿no? Entonces, en eso consiste el corte transversal, en cortar así de forma horizontal, ¿sí? Entonces, este corte generalmente lo hacemos en las zonas más blandas o de estructura primaria porque ahí es más fácil cortar, ¿sí? Entonces, en eso consiste el corte transversal. Hay otro tipo de corte que también lo realizo y se denomina un corte paradermal. ¿Cuándo realizo un corte paradermal? Para la observación de células epidérmicas, por ejemplo, si quiero observar estomas, tricomas, epidermis, pues voy a hacer un corte paradermal. ¿En qué consiste el corte paradermal? El corte paradermal generalmente se hace en hojas, ¿sí? ¿De qué forma realizo este corte? Voy a hacer un raspado muy suave con la navaja o con el bisturí, ¿no? Hasta que mi hoja quede una muestra casi tan delgada como una catáfila de la cebolla. Prácticamente que se vea una membrana o una telita bastante delgadita, ¿no? Que yo pueda ver al otro lado, ¿sí? Casi transparente, ¿sí? ¿Por qué hago este corte o por qué quito la pigmentación verde? Porque si no quito la pigmentación verde, pues no voy a poder observar la forma que presentan esas células y no voy a poder identificar a qué tejido pertenece, ¿no? Entonces, para eso hago el raspado, ¿sí? Esto lo puedo realizar en cualquier tipo de hojas, pero mejor se realiza en las hojas que son más suaves. ¿Por qué? Porque ahí fácilmente hago que corra la navaja o el bisturí, ¿no? Y si no hay alguna protuberancia o en algunas hojas, por ejemplo, estas nervaduras que se ven aquí, estas estructuras son bastante notorias en algunas hojas, entonces cuando paso la navaja por esa zona, mi hoja se rompe, ¿sí? Entonces tengo que hacerlo bien delicadamente para evitar ese rompimiento. Lo mismo en una monocotiledónea, ¿no? Esta es una hoja de dicotiledónea. En las monocotiledóneas es más fácil hacer el corte paradermal. ¿Por qué? Porque la mayoría son lisas. Entonces, al ser lisa esta hoja, puedo hacer fácilmente raspado, ¿no? Y puedo observar la célula y el tejido que se encuentra en esta zona donde hice raspado, ¿sí? Bien, entonces, los materiales que utilizo para hacer un corte histológico en laboratorio son el bisturí, que es el que utilizamos en laboratorio, ¿no? O también podemos utilizar las navajas, las Gillette, esas también realizan un buen corte, ¿no? Una vez que realicemos el corte, ya sea paradermal o transversal, lo debemos colocar sobre una cajita Petri que contenga agua destilada para que mi corte no se vaya a deshidratar o no se seque, ¿sí? Entonces lo colocamos sobre una cajita Petri. Luego, cuando ya tengamos 3 cortes como mínimo, debemos realizar, porque siempre un corte sale más fino que el otro, sale más delgado que el otro, ¿no? Entonces, por eso, como mínimo, debemos realizar 3 cortes. Cuando tenemos ya los 3 cortes,
en agua destilada, vamos a pasar a otra cajita Petri que contenga hipoclorito de sodio, ¿sí? El hipoclorito de sodio es la lavandina. En este caso lo utilizamos al 10% la lavandina, ¿sí? Rebajada para que no me queme mi tejido vegetal. Entonces, una vez lo colocamos en la lavandina, esperamos que salga o que quede completamente blanco ese tejido que tenía una consistencia de pigmentación verde todavía. Esa es la finalidad de colocarlo en el hipoclorito de sodio, que quite todo el exceso que tiene o la pigmentación de clorofila, ¿sí? Entonces, una vez que esté completamente blanco mi tejido en el hipoclorito, lo enjuago nuevamente con agua destilada en otra cajita Petri y luego lo tiño con safranina, ¿sí? La safranina es un colorante que me va a ayudar a, este aquí, que me va a ayudar a teñir mi tejido, ¿sí? Para que lo pueda observar con mayor facilidad y que se vea los bordes, por ejemplo, de las células que va a presentar mi tejido, ¿no? Entonces, el reactivo que utilizo para la tinción viene a ser la safranina, ¿sí? Una vez que teñí mi tejido vegetal con la safranina, ¿no? Lo dejo unos 2 minutos en la safranina para que agarre la coloración. Luego realizo el montaje, ¿no? Colocando mi muestra de vegetal sobre el portaobjeto. Coloco una gotita de agua para que no se deshidrate mi tejido cuando esté observando en el microscopio. Le coloco un cubreobjeto y luego lo voy a llevar a observar al microscopio, ¿sí? Entonces, de esa forma, yo voy a obtener mi muestra de tejido para su posterior observación e identificación en el microscopio, ¿sí? Una vez que tenga mi muestra de tallo, por ejemplo, en el microscopio, que he hecho de aquí mi corte, ya lo tenga hecho el procedimiento de la tinción, lo que voy a observar en el microscopio va a ser el objetivo 4 o 10, ya puedo identificar las zonas o sistemas de tejidos vegetales, ¿sí? ¿En qué consiste estas zonas o tejidos o sistemas de tejidos vegetales? Yo puedo trabajar utilizando o nombrando como zona o como sistema, ¿sí? Dependiendo de cada persona, pero prácticamente es lo mismo, ¿sí? Yo siempre les menciono las zonas de tejidos, pero para mí y para los alumnos he visto que trabajar más fácil es con los sistemas. ¿Por qué? Porque las zonas vienen a ser 4 zonas, ¿no? Mientras que los sistemas vienen a ser 3, ¿sí? Entonces muchas veces nos confundimos con las zonas. Por ejemplo, en un corte de un tallo podemos identificar 4 zonas de tejidos vegetales, ¿sí? Está en el borde, vamos a encontrar siempre la zona de protección, ¿sí? Aquí en la parte media, vamos a decir después de la zona de protección viene a ser una zona cortical que se llama esta zona de acá. Luego está la zona de conducción, donde están los tejidos conductores de mi vegetal. Y en el centro siempre voy a encontrar una zona medular, ¿sí? Dentro de cada una de estas zonas hay tejidos especializados que caracterizan esas zonas de tejido, ¿sí? Entonces, eso en el caso que yo trabaje con la zona. Si trabajo con los sistemas, lo mismo voy a identificar en mi corte del tallo, ¿sí? En el borde, siempre voy a identificar primero el sistema de revestimiento, que siempre lo voy a observar en el borde, ¿sí? Entonces, ese sistema de revestimiento, fíjense, el sistema de revestimiento, entonces, aquí en esta zona, ¿qué voy a encontrar? Si estoy observando un corte de una estructura primaria de tejido vegetal, donde es flexible, ¿no? Ya sea una monocotiledónea o una dicotiledónea, pues voy a saber que ahí en esa zona o en ese sistema, perdón, de revestimiento, voy a encontrar epidermis, ¿sí? Y si estoy observando un corte de una estructura secundaria,
ahí en esa zona que yo sé que es sistema de revestimiento, voy a encontrar otro tejido que se denomina protodermis, que solamente lo encuentro en estructura secundaria. Vamos con el sistema vascular. El sistema vascular, en ese sistema voy a encontrar o voy a identificar los dos tejidos conductores, que viene a ser el tejido del xilema y el tejido del floema, ¿sí? Entonces, si yo sé que en esta zona intermedia o esta zona media del sistema de revestimiento, fíjense, y el sistema fundamental, está el sistema vascular, entonces yo voy a saber por lógica que ahí están los dos sistemas o los dos tejidos especializados que realizan el transporte en el vegetal, que es el xilema y el floema, ¿sí? Y en el sistema fundamental se encuentran o lo conforman tres tejidos especializados, que es el tejido del parénquima, del colénquima y del esclerénquima, ¿sí? Entonces, aquí en esta zona yo puedo encontrar cualquiera de estos tres tejidos de aquí, ¿sí? Y en esta zona, o en este sistema, perdón, central, que en zona se llamaba la zona medular o la zona media, ¿no? Voy a encontrar tejido parenquimático, ¿sí? Entonces, de esa forma puedo identificar los tres tejidos, ¿no? Entonces, una vez ya ustedes tengan conocimiento cómo hacer la identificación de los sistemas, pues ya voy a poder identificar claramente estos tejidos de acá, ¿sí? Entonces, es bastante importante que ustedes primero sepan identificar los sistemas o las zonas de tejido, ¿sí? Entonces, vamos repasando. En el borde siempre voy a encontrar sistemas de revestimiento. En la zona de aquí, media, entre los otros dos sistemas, voy a encontrar sistema vascular. En esta zona central y en esta zona media de aquí, perdón, esta parte media, voy a encontrar sistema fundamental, ¿no? Y dentro de estos sistemas voy a encontrar estos tejidos especializados, ¿no? Y dentro de estos tejidos voy a encontrar diferentes tipos de células característicos de esos tejidos, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer al colocar mi muestra en el microscopio, identifico los sistemas o las zonas de tejidos vegetales, ¿sí? A partir de ahí ya me va a ser más fácil identificar los tejidos especializados que encontramos en esta zona de acá. Bien, entonces, esta es mi muestra ya teñida, que ya pasé por un proceso de corte, de lavado, colocado en la lavandina o en el hipoclorito de sodio, de tinción. Esta es una muestra ya teñida, ¿sí? Tal cual la van a observar ustedes en el microscopio óptico, que es el que tenemos en laboratorio. Entonces, esta, fíjense, es una muestra de tallo de monocotiledona, ¿sí? Puede ser el tallito de un pasto por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es identificar los sistemas, ¿sí? Como les mencionaba. Entonces, aquí en el borde, yo sé que está el sistema de revestimiento, ¿sí? En este caso, el sistema de revestimiento primario, porque usted es una estructura primaria del tallo, porque yo cuando saqué una muestra del tallo todavía era flexible, ¿sí? Al palparlo era flexible esa zona del tallo de mi pasto. Entonces, en esta zona yo sé que es sistema de revestimiento primario, ¿sí? Entonces, si es revestimiento primario, entonces aquí voy a encontrar epidermis, que es el tejido que forma parte del sistema de revestimiento, ¿sí? O también si estamos hablando, describiendo con zona, es la zona de protección que se llama, ¿sí? Luego identifico el sistema vascular, que es el sistema que está formado por los tejidos conductores del vegetal, ¿no? Del xilema y el floema. En las monocotiledóneas, fíjense ustedes, el sistema conductor está disperso, está totalmente desparramado, como decimos vulgarmente, ¿no? Como si estuviera regado en todo el tallo, fíjense, ¿no? Entonces, estas estructuras de... Anoche me soñé con un padrillo y que llegó aquí a la casa y que a pisar una chancha. Dice.
que se llaman haces vasculares. Eh, Me voy a llevar al Chaco, dije yo, y lo quería enlazar y no podía. a ver, chicos, por favor, sus micrófonos, ¿ya? Pueden apagarlos y si Según tienen decía, alguna pregunta lo prenden, ¿ya? Alguien tiene prendido su micrófono. Bien, entonces, esta zona de aquí, todas estas que son similares o iguales, fíjense, es sistema vascular, ¿sí? Entonces, ¿qué tejidos les dije que estaban o que conforman el sistema vascular? El xilema y el floema, ¿verdad? Entonces, dentro de estas estructuras de aquí que se denominan haces vasculares, vamos a encontrar xilema y floema. ¿Cómo lo identificamos? El xilema siempre va a estar formado por células grandes, fíjense, estas de acá, bastante grandes, y el floema es esta zona de aquí, ¿sí? Entonces, en todos estos haces vasculares o en este sistema vascular voy a encontrar floema y xilema. Siempre el floema va a estar por encima del xilema, ¿sí? Entonces, todas estas estructuras es sistema vascular de estructura primaria, ¿sí? ¿Y dónde encontramos el sistema fundamental? En esta zona. El sistema fundamental, el parénquima, el colénquima y el esclerénquima son tejidos de relleno o de almacenamiento, ¿sí? Entonces, en este caso, estas células acá de mayor tamaño, que las veo yo, que las observo, vienen a ser parénquima, ¿sí? Yo lo puedo identificar porque ya tengo bastante práctica, ¿no? Pero ustedes van a ir aprendiendo tejido por tejido porque una clase solamente vamos a ver solamente el sistema fundamental, ¿no? Entonces ahí ustedes van a aprender ya la identificación correcta o minuciosa, ¿sí? Otra clase de laboratorio vamos a ver solamente el sistema vascular y otra clase vamos a ver solamente el sistema de revestimiento, ¿sí? Para que ustedes puedan identificar mejor cada uno de los tejidos, ¿sí? Ahorita solamente yo les estoy enseñando para que aprendan a identificar los sistemas, o sea, es como una identificación a grandes rasgos, ¿no? Entonces, aquí esto es sistema fundamental y toda esta zona de acá también es sistema fundamental, ¿sí? Entonces, estas células, por ejemplo, son parénquima, estas de acá son colénquima, estas más pequeñas, y esclerénquima son estas que ven ustedes de color medio guinda, ¿no? Que están bordeando prácticamente el sistema vascular, ¿sí? Entonces, de esa forma yo puedo identificar aquí los tres sistemas de este corte de tallo de una monocotiledona, ¿sí? Vamos con las dicotiledonias. Este es un corte transversal también del tallo de una dicotiledonia, pero ojo, esta es estructura primaria, ¿sí? Recuerden que las dicotiledonias, perdón, tienen estructura primaria y estructura secundaria, ¿sí? Entonces, en estructuras primarias, ¿cómo yo puedo identificar o cómo yo me doy cuenta al observar mi corte en el microscopio que es una estructura primaria y no es una secundaria? Por la forma o la posición que adoptan los haces vasculares, que son este sistema conductor de aquí. Fíjense, en las dicotiledonias, el sistema conductor tiene la forma de un círculo o de un anillo concéntrico. De esa forma se alinea o se ordena, ¿sí? Mientras que en las dicotiledonias, perdón, en las monocotiledonias, no adoptan un orden a seguir, fíjense, está todo disperso del sistema vascular. Pero en las dicotiledonias hacen la forma como de un círculo, ¿no? Bordean completamente el corte o el tallo, ¿sí? Entonces, aquí cómo identifico zonas o sistemas de tejido. Esta de aquí del borde es el sistema de revestimiento, ¿sí? O zona de protección, ¿sí? Esta zona de aquí donde están mis haces vasculares es el sistema vascular o zona de conducción, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí están mi xilema y floema, que son tejidos que forman parte del sistema vascular, ¿sí? ¿Cómo identifico xilema? Estas células que ven aquí, de mayor tamaño dentro de este haz vascular, vienen a ser xilema. Y mi floema
es este tejido de acá, ¿sí? Todas estas células de aquí son floema. Entonces tenemos xilema y floema, xilema y floema, ¿sí? Lo mismo acá puedo identificar, fíjense. Este xilema, este floema, ¿sí? Y el xilema y el floema están encapsulados en todas estas estructuras que conforman mi sistema vascular, ¿sí? Entonces, yo identifiqué mi sistema de revestimiento, mi sistema vascular, y esta zona de aquí y de acá forman parte del sistema fundamental, ¿sí? Entonces, estas células de acá son parénquimas, estas de aquí son esclerénquimas, ¿sí? Y estas células intermedias que están aquí, que son más pequeñitas, vienen a ser esclerénquimas, ¿sí? Entonces, de esa forma yo puedo identificar las tres zonas, ¿sí? Volvemos a repasar. Esta zona del borde viene a ser sistema de revestimiento. Esta zona aquí o este sistema se denomina vascular o zona de conducción. Y esta de aquí y parte de acá vienen a ser el sistema fundamental, ¿no? Entonces, de esa forma yo identifico o ya identifiqué los tres sistemas o las cuatro zonas si quiero trabajar con zonas, ¿sí? Entonces, de esa forma, yo sé que esta es una estructura primaria de dicotiledonea, ¿sí? Vamos a observar una estructura secundaria de dicotiledonea. ¿Cómo sé que es una estructura secundaria? Fíjense aquí, en este corte de estructura secundaria de dicotiledonea, ya no voy a encontrar este haz vascular o este sistema conductor separado. Fíjense, aquí está completamente separado. A medida que mi vegetal va aumentando de dureza o de rigidez, estas estructuras aquí se van a unir completamente y una vez que se unan van a formar ya una estructura secundaria, ¿sí? Que es lo que yo cuando palpo en el tallo veo o siento que hay mayor dureza, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya este sistema conductor se unió, se fusionó completamente y cuando hago un corte de estructura secundaria, pues lo voy a ver así, ¿sí? Por ejemplo, esto de aquí, todo este tejido bastante homogéneo, compacto que ven aquí, viene a ser xilema secundario, ¿sí? Y mi floema está acá, ¿sí? Porque ya este tejido se unió, se fusionó de primario a secundario, ¿sí? Entonces, lo mismo, identifico en mi estructura secundaria los tres sistemas, ¿sí? El sistema de revestimiento que está sobre el borde, el sistema vascular, que es mi floema y mi xilema, y el sistema fundamental, que la gran mayoría está en el centro, o también puede encontrar algunos tejidos por aquí, ¿no? De mi sistema fundamental, ¿sí? Entonces, de esa forma yo puedo identificar. Entonces, si sé que aquí está mi sistema de revestimiento, voy a encontrar peridermis, porque ya si estoy hablando de una estructura secundaria, ya no va a haber epidermis, sino va a haber peridermis, ¿sí? Entonces, acá y es el floema secundario, porque ya está completamente fusionado, y esto es xilema secundario igualmente, ¿sí? Y luego viene el sistema fundamental que está en la parte central. Siempre voy a encontrar en la parte central el sistema fundamental. En este caso, encuentro parénquima en esa zona de ahí, ¿sí? Entonces, de esa forma yo identifico en el tallo. En las hojas, cuando hago un corte paradermal o transversal, también puedo realizar en la hoja. Yo voy a observar así mi corte. Este es un corte de nervadura central. ¿Cuál es la nervadura central de la hoja? Esta de aquí. Esta que ven que divide completamente a la hoja en dos mitades iguales. Esta nervadura más gruesa se puede decir, ¿no? Yo hago un corte aquí en esta zona y lo observo de esta manera en el microscopio, ¿sí? Ya pasé por el procedimiento de corte, de tinción, de lavado, ¿no? Y ya estoy observando en el microscopio. Entonces, fíjense, en mi corte de nervadura también identifico los tres sistemas de tejidos vegetales. Aquí está el sistema vascular. ¿Por qué? Porque aquí yo puedo identificar el xilema y el floema, ¿sí? Aquí el xilema
el tejido del xilema, y esto es floema, ¿sí? En el sistema de revestimiento siempre lo voy a encontrar sobre el borde, fíjense, de mi corte o de mi tejido que estoy observando, ¿no? Porque es una zona de protección. Entonces, aquí voy a encontrar el sistema de revestimiento, como también en este borde aquí de mi hoja, de mi corte de hoja que hice, ¿sí? Y el sistema fundamental lo encuentro entre las zonas intermedias, ¿no? De mi sistema vascular y el sistema de revestimiento, ¿sí? Entonces, eso en el caso de un corte de nervadura central de la hoja, ¿sí? Si voy a observar un corte de limbo de la hoja, este corte lo he hecho de aquí, ¿sí? Un corte, también hice un corte transversal, bastante delgadito, pasé por el procedimiento de tinción y cuando lo llevo a observar al microscopio lo observo de esta manera. Aquí está el sistema de revestimiento, ¿no? Siempre sobre el borde, aquí también sistema de revestimiento. Sistema vascular, esto de aquí encuentro mi xilema y aquí encuentro mi floema. Y el sistema fundamental son estas células de aquí que se encuentran de forma de almacenamiento de diferentes tipos de sustancias, ¿no? Entonces, de esta forma también pueden observar el corte transversal del limbo de la hoja, ¿no? Que es la parte más ancha, se puede decir, de la hoja, ¿no? Que yo voy a observar. Este es un corte de peciolo de hoja. ¿Cuál es el peciolo de la hoja? Este de aquí, ¿sí? Este palito que comúnmente lo llamamos y que une a la hoja con el tallo. Entonces, podemos cortar esta porción, cortamos un filamento bastante delgadito, lo teñimos, pasamos por el mismo procedimiento que les mencioné ya al inicio y lo observo así en el microscopio, ese peciolo, ¿no? Entonces, aquí también puedo identificar los tres sistemas. En el borde, sé que está el sistema de revestimiento o la zona de protección. Esta zona de aquí viene a ser el sistema conductor. ¿Por qué? Porque yo observo mis células de xilema y por arriba van a estar mis células de floema, ¿no? Y esta zona de aquí, fíjense, y esta del centro vienen a ser el sistema fundamental, ¿sí? Entonces, de esa forma, yo identifico las zonas o sistemas de tejidos vegetales para luego ya describir los tejidos especializados que están dentro de esas zonas o de esos sistemas de tejidos vegetales, ¿sí? Entonces, esta es una esquematización gráfica, fíjense, la pueden utilizar como no en laboratorio, solamente es una opción que les doy, porque fíjense, si nos ponemos a dibujar en el laboratorio célula por célula de lo que estamos observando, pues fíjense que vamos a demorar bastante, ¿verdad? En dibujar célula por célula, nos vamos a pasar toda la clase, ¿no? Dibujando, porque son las células, una es diferente a otra, ¿no? Entonces, hay técnicas para la esquematización de lo que son los diferentes tejidos vegetales, ¿no? Y estos dos científicos, Melkan y Char, idearon una técnica para el dibujo rápido en laboratorio, ¿sí? Por ejemplo, esta es una muestra de una nervadura central y unas nervaduras secundarias de una hoja en monocotiledones, ¿no? Entonces, ¿cómo ellos interpretan o cómo yo puedo interpretar cada uno de esos dibujos de los tejidos vegetales? Fíjense, entonces, ellos se rigen o han creado figuras, ¿no? Con símbolos, ¿no? Para poder dibujarlo más rápidamente y que no me tarde bastante tiempo en dibujar célula por célula. Por ejemplo, aquí, fíjense, me voy a ver mi corte y puedo identificar, ¿no? Según la figura que presente. Fíjense, aquí cuando encuentro o observo como una mallita, ¿no? Voy aquí y me dice que eso que está interpretado es colénquima. Fíjense, ¿sí? Todo eso es colénquima, ¿sí? Donde vean esta figura de acá, entonces aquí en la imagen me está diciendo que es colénquima, ¿sí? ¿Qué es esto de acá?
Me voy a la figura. Ah, esto es xilema, fíjense. Entonces hay xilema aquí, hay xilema acá y hay xilema aquí, ¿sí? Lo mismo con el floema, fíjense. El floema está aquí, ¿no? Que es como este dibujo, como unas crucecitas. Entonces, fíjense, aquí yo veo eh, que hay floema, aquí hay floema y aquí hay floema, ¿sí? Estas que son estas estructuras circulares son canales secretores, que son otro tipo de células, ¿no? Lo que no está pintado, fíjense, es parénquima, es tejido de parénquima, toda esta zona que no está pintado, ¿no? Que no tiene ningún gráfico, ¿no? Entonces, de esa forma yo puedo hacer más rápido mi observación de mi tejido de una forma esquemática más rápida, ¿no? Para no estar dibujando célula por célula, ¿no? Esa se la dejo como una opción nomás para que ustedes si gustan la apliquen o si no, igual puedan dibujar célula por célula, aunque ahora fácil se le puede sacar una foto, ¿no? A su imagen y pueden identificarla, ¿no? Y después proceden con el dibujo, ¿sí? Bien, entonces en eso consiste, chicos, la clase de hoy día. Espero que haya quedado claro, ¿no? Cómo se puede identificar las zonas o los sistemas de tejidos vegetales en cualquier corte de mi vegetal que yo realice, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta que tenga? Listen, Sí, en las hojas he visto que entre las hojas y los tallos el sistema vascular en las hojas he visto que está en el centro, ya. he visto que está en el centro y en el tallo le he visto que no está, sino más en la parte superior. Sí, está como en una parte media entre el sistema fundamental y el sistema de revestimiento. Sí, Exacto. sí, En de cambio, esta forma yo puedo identificar también. Yo me voy dando cuenta por la forma del tejido, ¿sí? Entonces, como vamos a pasar varias prácticas observando tejido, y ustedes se van a ir dando cuenta y se van a poder familiarizar con eso, con la forma de las células para la identificación de los tejidos, ¿sí? No hay problema en eso, ya ustedes van a ir, a medida que vayan practicando, van a ir conociendo cada uno de estos tejidos, ¿sí? lo que no he visto, Listen, es el colénquima, ¿dónde está? En el tallo, en el secundario, no lo he visto ni tampoco he podido identificarlo en el primario, en el tallito. Ya. En el colénquima solamente encuentro en estructuras primarias. ¿Por qué? Porque es el tejido que da flexibilidad. En estructuras secundarias no voy a encontrar ya colénquima, ¿sí? Solamente en estructuras primarias, ¿sí? Entonces, Ya, no se preocupen que después vamos a avanzar solamente